Pues vamos con ello. Vale, en este punto sería hacer un resumen de las medidas que hacen los liberales en Cádiz. Entonces, la forma de organizarlas sería, para construir el Estado liberal, hay que construir tres bases. Tres bases para construir el Estado liberal. Primera base, libertad económica. Los liberales creen que tiene que haber una libertad de comercio. Esto sería el estilo de Adam Smith. Adam Smith, que es el principal filósofo económico, él es escocés, del liberalismo económico, que es entender que la riqueza, para que exista la riqueza y para promover la riqueza, tiene que haber una libertad de comercio. Porque la libertad de comercio lo que lleva es a la competencia, ¿no? No puede haber competencia y sin competencia las empresas y la oferta no intentan mejorar, ¿no? ¿Qué ocurre si no hay competencia? Que puede haber un grupo, por ejemplo, un cártel, que se dedique a manipular los precios, como pasó, por ejemplo, antes del motín de Esquilache, que los nobles se encargaron de no vender el trigo para hacer que el precio del trigo subiera, no acorde a la oferta y la demanda, sino acorde a que estaban acumulándolo ellos y como había muy poquito trigo, pues el precio sube. Los liberales económicos creen que eso no debería de ser así, que tiene que haber libertad. Que si hay libertad, entonces los precios ya se regulan solos y entonces va a haber más justicia económica. Bueno, pues eso los liberales de Cádiz lo creían, ¿vale? Es una de las bases que ellos querían implantar en España. Segundo, bueno, perdón, la libertad económica entonces obliga a acabar con el régimen de la tierra señorial. No puede haber señoríos, porque un señorío va en contra de la libertad económica, porque un señorío no se puede comprar. Los señoríos no se pueden comprar porque se heredan. Tú eres noble y heredas el señorío de un lugar en concreto. Entonces realmente no heredas la propiedad de ese lugar, sino heredas el que vas a mandar sobre ese lugar. Entonces las Cortes de Cádiz se van a poner como un objetivo acabar con el señorío y lo van a hacer. Otra cosa es que luego va a llegar Fernando VII y va a decir que todo lo que se ha hecho en Cádiz hay que quitarlo. Segunda base, igualdad jurídica. Todo el mundo tiene que ser igual ante la ley. ¿Qué requiere esto? Pues acabar con los estamentos. No puede haber privilegiados, ni de la iglesia ni de la nobleza. Entonces, los liberales de Cádiz se van a poner como objetivo acabar con los estamentos para asentar la libertad jurídica. Y tercera pata, que exista un sistema parlamentario bajo una constitución. Hay que hacer una constitución, que ellos lo van a hacer, la Constitución de Cádiz de 1812, y hay que asegurarse de que haya un parlamento. ¿Qué poder tiene el parlamento? De los tres poderes del Estado, ¿qué poder tiene el parlamento en España hoy día? ¿Qué hacen en el Congreso de los Diputados? Las leyes, el poder legislativo. ¿Ok? Entonces, cuando los liberales dicen que quieren un sistema político parlamentario, significa que quieren que las leyes no las haga el rey, que las haga un parlamento, unas cortes. ¿Bien? Esto lo tenéis que memorizar, ¿vale? Porque son las patas del Estado liberal. Son las tres ideas claves que defienden todos los liberales. Y es lo que se va a hacer en Cádiz. Entonces, el resultado de todo esto va a ser que en Cádiz se van a promulgar un montón de leyes y un montón de decretos, leyes y decretos que van a intentar acabar con el antiguo régimen. Y por eso decimos que las Cortes de Cádiz son el primer intento de revolución liberal burguesa, porque son los liberales haciendo todas las legislaciones y todas las leyes necesarias para acabar con el antiguo régimen, una a una. Bueno, sobre todo se fija en la liberalización económica y social, perdón. Su obra más importante será la Constitución. Y ahora, antes de hablar de la Constitución, yo os quería decir que en el libro no se habla mucho de las otras leyes, que no son la Constitución, que se hacen en Cádiz. Pero creo que varias de ellas son muy importantes. Es más, uno de los comentarios de texto de los que tenéis es el de acabar con el señorío. Y eso no es una medida que se haga en la Constitución, sino que se hace a través de una ley separada de la Constitución. Entonces, aquí os he puesto una lista de leyes, medidas que se hacen en Cádiz, aparte de la Constitución, que son importantes para acabar con el antiguo régimen. Y son, lo primero, desamortizar las manos muertas. Y eso ya habíamos hablado de ello cuando hablábamos del problema con Carlos III de la agricultura. Carlos III y los liberales, perdón, y los ilustrados, no los liberales, los ilustrados, sabían que en España
no había suficiente producción agrícola para la población. ¿Os acordáis? En el bloque 4 hay que comentar. Hay un crecimiento de la población durante el siglo XVIII, perdón, pero la agricultura no crece al nivel de la población, por tanto, no hay suficiente comida para toda la gente. Entonces los liberales intentan, perdón, los ilustrados, estoy hablando del bloque 4, los ilustrados intentan hacer una serie de medidas para mejorar la producción agrícola en España. Y una de las cosas que criticaban los ilustrados eran las manos muertas. ¿Y las manos muertas qué eran? Bueno, pues son bienes, es decir, tierras, son tierras que pertenecen o bien a la iglesia, o bien a la nobleza, o bien a ciertos ayuntamientos que no se podían ni cultivar ni vender. Aunque hubiera alguien muy interesado en comprar una tierra que no la usaba nadie y que la quería poner en cultivo, la forma en la que se legislaba en el antiguo régimen impedía que eso se pudiera comprar. Tenéis que intentar poneros en un ejemplo, ¿vale? Vamos a pensar que aquí en el Escorial hay un 20% de las tierras que no están en cultivo, que están ahí abandonadas y que hay gente pasando hambre. La solución es clara, ¿no? ¿Cómo solucionar que la gente no pase hambre? Pues que ese 20% de la tierra aquí del Escorial que no se cultiva, se ponga a cultivo y que la cultive la gente que tiene hambre. Eso sería lo lógico. Y los ilustrados lo creían. Pero había un impedimento, que es que en el antiguo régimen había una serie de leyes que imponían que por mucho que tú quisieras comprar esa tierra, que no se está utilizando para nada, no puedes. Porque es que es de la iglesia, o es que es de tal noble, o es de tal ayuntamiento. Entonces los liberales dicen, pues es que esto no se puede hacer. Tenemos que hacer unas leyes que impidan que sigan existiendo las leyes de las manos muertas. Vamos a hacer que todas las tierras puedan ser compradas. Y eso se llama desamortizar. ¿Bien? Pues eso es la desamortización. De nuevo, en el bloque 6 hay un tema, que es el 6.2, que es las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal. Y ahí vais a tener que estudiar un montón sobre las desamortizaciones. Pero aquí ya tenemos que empezar a introducir la idea. Desamortización es permitir la venta de tierras que en el antiguo régimen no se podían ni vender ni cultivar, que estaban en desuso. Bueno, pues en Cádiz ya intentan hacerlo, ¿vale? Ya lo intentan hacer, pero en realidad es muy tímido. Si queréis usar un adjetivo, yo usaría tímido. Tímido intento de desamortizar las manos muertas. También, por ejemplo, van a desamortizar las tierras de los afrancesados y perdón, de las órdenes militares. Ya sabéis por el bloque 4, perdón, por el bloque 2, que las órdenes militares estaban en Castilla-La Mancha, ¿no? Sobre todo. Las órdenes militares eran muy ricas porque tenían muchas tierras. Esas tierras las controlaban las órdenes militares. Entonces, si tú quisieras racionalizar el uso, ponerlas en cultivo, no podías. Entonces, los liberales tienen la idea clara de que hay que desamortizar. ¿Queda claro? ¿Queréis que vuelva a explicar un poco qué es la desamortización? Vale. Luego, siguiente medida. Acabar con los mayorazgos. El mayorazgo también lo habíamos mencionado cuando hablábamos de la sociedad medieval. El mayorazgo era un derecho que tenían las familias nobles a que todas las propiedades y todos los bienes de una familia nobiliaria se juntaran y no se pudieran dividir. Y se llama mayorazgo porque esos bienes que están ahí unidos y que no se pueden separar solo pasan al primogénito, al mayor, al hijo mayor de la familia. ¿Para qué existía el mayorazgo? Bueno, pues existía para que imaginaros que tú eres un noble que ha estado trabajando muy duro toda su vida, como todos los nobles, y has conseguido tener mucho éxito y has heredado un montón de tierras y eres un noble súper importante. Y tu hijo es un cabra loca. Es un cabra loca que se dedica a gastar muchísimo dinero, se endeuda y tú no quieres que tu hijo mancille el honor de tu familia. Porque va a pasar cuando tu hijo herede tus tierras y se endeude, que las va a tener que pagar sus deudas dando terrenos de su familia. Y eso sería mancillar el honor de esa familia nobiliaria. El mayorazgo lo impedía. El mayorazgo era una ley que decía que todos los territorios que heredaba un noble no podían dividirse. Da igual lo endeudado que estés, el mayorazgo no permite que se divida. Es para mantener el honor de las familias. Bueno, pues los liberales lo eliminan. Dicen, el mayorazgo no puede existir más
Porque ¿a qué da lugar el mayorazgo? A que los nobles no se interesen por sus propias tierras. ¿Por qué se van a interesar en mejorar la productividad de sus tierras si está asegurado que no va nunca a sufrir nada, que nunca va a empeorar ni nada? Ellos van a seguir consiguiendo rentas. La idea es privatizar la tierra. Si el mayorazgo no existe, das la oportunidad de que la gente pueda comprar tierras. De repente un noble puede a lo mejor vender parte de sus tierras y quien se las compre las va a poner en cultivo, mientras que ese noble a lo mejor no las ponía en cultivo. Entonces los liberales quieren realmente liberalizar la propiedad, hacer que las tierras puedan comprarse y venderse para poderse cultivar. Luego, suprimen el régimen señorial. Perdona, dime. El mayorazgo realmente es simplemente un derecho que hace que un noble no pueda dividir su herencia. Nunca. Y solo va a quedar para el hijo mayor. El problema para los liberales era que el mayorazgo impedía que si un noble quisiera dividir sus tierras, por ejemplo, para venderlas, para que otra persona las ponga en cultivo, imagínate que tú eres una persona muy rica y querrías comprar tierras para invertir en ellas y producir vino y hacer que la tierra dé más dinero. No puedes porque el mayorazgo impide que nadie te venda sus tierras, por lo menos los nobles. Entonces los liberales al eliminar el mayorazgo están permitiendo que la tierra pueda dividirse, pueda comprarse y venderse. Porque esto se junta con el siguiente, que es supresión del régimen señorial. Los señoríos realmente no son propiedades. Tú si eres el señor de un pueblo, no significa que ese pueblo sea tu propiedad, sino significa que tú eres el señor. Tienes derecho a mandar sobre ese lugar. Los liberales de Cádiz van a eliminar el señorío para convertirlo en propiedad privada. De manera que si es propiedad privada, ya sí que puede comprarse y venderse. Si es un señorío, no. Un señorío no se puede vender. Entonces, juntando suprimir el mayorazgo y juntando suprimir el señorío, lo que hace es que las tierras ahora sean propiedad privada y se puedan mercadear. Realmente es facilitar un mercado de tierras, que antes no existía. Entonces, los nobles, eh, cuando había mayorazgo, no les beneficiaba cultivar sus tierras. Muchos no se interesaban por ello. Claro, era una de las cosas que pasaban. Los nobles rentistas no tenían una mentalidad de invertir, porque al final las tierras las trabajaban unos siervos que las iban a trabajar sí o sí, porque si no se van a morir de hambre. Entonces no había un interés real en invertir. En cambio, si tú estás convirtiendo la tierra en propiedad privada, das lugar a que si hay un burgués que tiene mucho dinero y que tiene ganas de invertir, pueda hacerlo. Antes no se podía. Entonces ese es el objetivo. Los liberales tienen el objetivo de conseguir una liberalización comercial y de la economía, y para ello una de las cosas era liberalizar la tierra. Realmente el concepto de propiedad privada no era algo generalizado. La gente que vivía en los pueblos no entendían qué era eso, vamos, no tenían un concepto de inversión, de propiedad privada, no, era todo más o menos comunal. Las familias se criaban en lo que se llama la familia extensa, que es que a lo mejor te criabas tú con tus primos y con tus primos segundos con una abuela todos juntos, y entonces el concepto de familia no era algo tan estricto como es hoy día. Hoy día el concepto de propiedad privada se ha extendido muchísimo entre nosotros y casi hemos privatizado las relaciones familiares, ¿no? Antes no, es que antes del siglo XIX, eso de que la tierra, esto es propiedad del señor, no. Esto es un señorío. Aquí estás bajo jurisdicción de tal señor porque este es su señorío, no porque sea su propiedad. Entonces, esto es un concepto de los liberales. Gracias por preguntar. Luego, se permite cercar las tierras. Esto es otra cosa que antes no se podía, porque las tierras, digamos que eran comunales, eran de todos, pero no solo por eso, sino porque existía la mesta. Y la mesta necesitaba de poder tener pastos libres para las ovejas, ¿no? Mientras se van moviendo por el campo. Si hay cercas, estás impidiendo que la mesta pueda mover sus pastos, perdón, entre los pastos a sus ovejas, al ganado. Cuando los liberales quieren permitir que se cerquen las tierras es para poder privatizar la tierra, porque antes no se podía. La mesta lo impedía. Luego, libertad de industria, libertad de contratos.
Los gremios, sabéis que impedían que las industrias aparecieran en las ciudades. Por eso, durante el siglo XVIII, con la Ilustración, la industria aparece en las zonas rurales. Con el domestic system, con eso de que los campesinos, cuando no estaban trabajando la tierra, pues a lo mejor hacían telas, ¿no? Eso era en el campo. ¿Por qué? Pues porque en las ciudades era imposible porque los gremios lo impedían. Porque un gremio obligaba a que si producías algo, lo hicieras como lo decía el gremio. No podías hacer innovaciones, no podías innovar. Los liberales saben que eso va en contra de de la libertad económica. Entonces, fuera gremios, no puede haber gremios. Y luego suprimir la Inquisición. ¿Por qué? Pues porque la Inquisición va en contra de la libertad de culto. No puedes tener ni siquiera casi libertad ideológica porque la Inquisición te va a perseguir. Entonces era un enemigo de la... Ya había sido un enemigo de la Ilustración. A Jovellanos, que era un ilustrado, que no era liberal, era un ilustrado. Muchas veces la Inquisición le había intentado detener, le habían detenido. Era un enemigo de la Ilustración. Imaginaos de los liberales. Los liberales ya para la Inquisición los liberales eran el demonio, eran el enemigo, eran los anticlericales que venían a acabar con el sistema. ¿Bien? Bueno, sé que es un poco como demasiada información así de repente. En verdad, con que vosotros hagáis una mención a dentro de la legislación que se emite en las Cortes de Cádiz, se pondrá el objetivo de acabar con el señorío, acabar con el mayorazgo, acabar o intentar poner en utilidad las manos muertas. Con que hagáis esa pequeña mención ya vale. Pero yo quiero que empecéis a entender que realmente esto de el modelo liberal de Estado es algo nuevo. Para nosotros es lo natural, es lo que nosotros vemos como lo normal. Pero era algo revolucionario en su época. Nunca mejor dicho, porque ocurre a través de revoluciones. Y ahora ya vamos con la Constitución, ¿vale? La Constitución como tal. Bueno, la Constitución de Cádiz es como un mito dentro de la historia de España. Ha sido siempre como un mito. Porque para los liberales, tanto del siglo XIX como del siglo XX, la Constitución de Cádiz ha sido como una especie de faro dentro de la historia de España. Dentro de la historia de España, que siempre es como de la Inquisición, no hay libertad ideológica, ¿no? Pues de repente, dentro de ese antiguo régimen, porque joder, es que luego viene Fernando VII, que vuelve a poner el antiguo régimen, dentro de todo ese, dentro de toda esa España que muchas veces se ha visto de manera negativa como un lugar atrasado, como antiguo, como que no va, que va en contra de la evolución, pues la Constitución de Cádiz era como un hito positivo, era algo bueno, era como una luz. Porque la Constitución de Cádiz estamos dejando claro que es una anomalía histórica. Es algo que no debería haber ocurrido. Ocurrió porque ocurre durante una guerra de independencia en una ciudad, en Cádiz, que está sitiada, que España está invadida por un ejército y que eso permite que los liberales de repente hagan esto. Pero claro, para los que vinieron después fue un ejemplo de cómo tenía que hacerse la liberalización del Estado español. Convertir uno de los países más pro antiguo régimen, de repente con la Constitución de Cádiz, en algo súper moderno, porque es una constitución que estaba muy bien escrita, estaba muy bien fundamentada bueno, dentro de muchos historiadores la consideran una mejor constitución incluso, o está al nivel de la Constitución americana, que es la primera, o la Constitución francesa de la Revolución, que es la segunda. La Constitución de Cádiz estaría ahí, pero es que además la Constitución de Cádiz incluye una novedad respecto a las otras, que es que incluye como la identidad nacional, mientras que la Constitución de América y la Constitución de Francia son como muy idealistas, ¿no? Es como que hablan de la humanidad en sentido así genérico, ¿no? Como son muy universalistas, como la humanidad debería de ser así, todo muy abstracto. La Constitución de Cádiz es más para el pueblo español. El pueblo español tiene que ser así, el pueblo español hace esto, entonces es más nacional, es una visión más nacional. Pero también hay que decir que la Constitución de Cádiz era muy idealista. Era, podríamos decir, ay, ¿cómo se dice este adjetivo? Cuando un niño cree como en la magia, estas cosas, se dice que es muy eh, inocente. La Constitución de Cádiz era un poco inocente, porque había una cierta idea de que con hacer una constitución, yo escribo el documento, la firmamos entre todos y ya de repente España es liberal. Como que no hay que cambiar nada, ¿no? Como hemos hecho la constitución, con ello ya vale, ya hemos hecho suficiente, ya España es una España nueva. Y no es así, ni mucho menos. Tú puedes hacer un documento en Cádiz
en el cual tú intentas ponerlo por encima de todo el resto de España, pero luego habrá que ver si España lo acepta. Es más, es que no lo van a aceptar. ¿Entendido, no? Bueno, cuando habláis de la Constitución de Cádiz, pues decid lo que pone aquí. Es un documento que es el resultado de llegar a un consenso entre liberales y absolutistas. Un compromiso, un consenso. De manera que los liberales, ¿qué consiguen? Bueno, pues básicamente consiguen casi todo lo que querían. Los liberales consiguen crear una constitución totalmente liberal, que crea un Estado liberal. Mientras que los absolutistas, ¿qué consiguen? Pues se aseguran que España va a seguir siendo 100% católica. Los liberales no estaban a favor de eso. Los liberales creen en la libertad de culto. Creen que cualquier persona debería tener la religión que le dé la gana. Pero para llegar a un compromiso y que la Constitución fuera aceptada, tuvieron que ceder en que la religión católica fuera la religión oficial del Estado. Reconocimiento de los derechos de la religión católica. Y ahora vamos a ir punto por punto de cuáles son los contenidos de esa Constitución de Cádiz. Entonces, son todos estos y vamos a ir explicándolos uno por uno. En verdad, la mayoría ya los podríamos explicar. Por ejemplo, soberanía nacional, pues ya he hablado un montón de ello, ¿no? Es el concepto que tienen los liberales de que si el Estado existe es porque lo quiere el pueblo. Bueno, pues vamos con ello. Soberanía nacional. La Constitución de Cádiz dice, y lo dice de forma explícita, que la autoridad suprema de la nación no es el rey, sino que es la nación, es decir, el pueblo español, que está representado en las Cortes. Entonces, ¿de dónde emana la autoridad, la soberanía del pueblo? ¿Quién expresa esa autoridad del pueblo? Las Cortes, a través de los representantes que se han elegido. ¿Cuál era la idea antes? La idea antes era lo contrario, era la autoridad proviene del rey y luego ya del rey, bueno, del rey se expresa y de allí ya vienen todos los súbditos. Segundo, monarquía limitada con división de poderes. Es decir, división de poderes es una de las ideas básicas del liberalismo y el rey con poderes limitados. El rey no tiene un poder absoluto. A ver, cuando decimos monarquía con poderes limitados o monarquía limitada, significa lo contrario a absolutismo. El poder legislativo lo tiene rey y cortes en conjunto, porque cuando las cortes quieran hacer una ley, tiene que ser aceptada por el rey. El rey realmente tendría que firmar, ¿no? Es como las cortes, perdón, hacen el descrito, escriben la ley y luego se la pasarían al rey para que el rey diga, vale, me parece perfecto, la firmo, ya es ley. Entonces sería entre los dos. Claro, la cosa es que también va al contrario. Si el rey escribiera una ley como a él le gusta y le dice a las cortes, fírmala, las cortes se pueden negar. Por eso es de los dos. Ahí está la novedad. Poder ejecutivo, que sabéis que es el gobierno, ¿no? ¿Quién lo tiene? Pues el rey. Es normal. El rey es el presidente del gobierno. En lo que es la Constitución de Cádiz. Poder ejecutivo en España hoy día sería el gobierno de España, el jefe de gobierno. Y luego el poder judicial. Esto sí que es más novedoso. El poder judicial está separado del rey. Son los tribunales separados del rey. Tribunales de justicia independientes. Bueno, siguiente punto. Las cortes se constituyen, habíamos dicho antes, uno de los objetivos de los liberales es que haya un sistema parlamentario. Pues esto es el sistema parlamentario, que haya unas cortes. Entonces, cortes con muy amplios poderes. Unas cortes poderosas, que tienen capacidad de acción. Ya hemos dicho antes que las cortes son la expresión de la voluntad de la nación, ¿no? de la soberanía nacional, y son los que elaboran las leyes, pero no solo eso, también ellos, digamos que aceptan quién va a ser el sucesor a la corona, pero esto es algo que ya venía de antes. Realmente, Carlos IV, por ejemplo, reúne a las Cortes para que firmen una propuesta que tiene de lo que va a ser su sucesión. Y eso ya ocurría en el antiguo régimen, no es que sea algo novedoso. También los tratados internacionales los tiene que firmar las Cortes. Esto, por ejemplo, aprobar los tratados internacionales es lo que se hacía en Reino Unido ya antes.
En España, cuando se firmaba una paz, quien la firma es el rey. Otra cosa es que luego realmente el rey no mande y mande el ministro, ¿no? Mande Godoy o quien sea. Pero lo firma el rey. En Inglaterra no. En el reino, vamos, en Inglaterra, que ya habían hecho una revolución contra el rey y habían matado al rey en el siglo XVII, los tratados de paz los firmaba el Parlamento inglés. Ya 2 siglos antes de España. Siguiente. La Constitución de Cádiz dice que hay un fuero único para todos los ciudadanos. Fuero, ya sabéis que significa leyes, ¿no? ¿Qué significa un fuero único? Pues que no hay estamentos. No hay estamentos. Es como que, es decir, que hay una igualdad jurídica de todos los ciudadanos. Fuero único es que solo hay un fuero, por tanto, solo hay un estamento, con lo cual todo el mundo es igual. Los únicos que se sometían, digamos, a unas leyes distintas eran los eclesiásticos y los militares. Pero es que esto es algo más o menos normal, incluso hoy día. Bueno, hoy día en muchos países. Es muy habitual en que no sea lo mismo un juzgado militar que un juzgado civil. Cuando eres militar, se te juzga como militar si has actuado como militar. Entonces esto sería eso. Sería decir que los eclesiásticos y los militares se rigen por unas leyes distintas, pero porque ejercen como eclesiásticos o ejercen como militares. Luego, reconocimiento de amplios derechos fundamentales del individuo. Esto era algo básico para los liberales, el reconocer derechos de las personas, derechos de los ciudadanos. Entonces, igualdad ante la ley es un derecho, inviolabilidad del domicilio, eso es algo que hoy día sigue existiendo, uno de los derechos básicos de hoy día, que no pueden entrar en tu casa si no es con una orden judicial, la policía, una autoridad. Libertad de imprenta. ¿Qué había pasado con Carlos IV cuando ocurre la Revolución Francesa? Que lo que hacen es, para evitar que se extiendan las ideas de la revolución, impiden que se publique cualquier cosa o impiden que se traigan libros del extranjero. Pues los liberales están en contra de eso. Los liberales creen que tienes que tener derecho a imprimir lo que te dé la gana. Libertad de imprenta realmente es algo bastante similar a libertad ideológica, a libertad de conciencia. Sufragio universal indirecto. Significa, ya habíamos dicho antes, cuando se hicieron las Cortes de Cádiz, podían votar todos los hombres mayores de edad, pero ya sabéis que no votaban directamente a la persona que iba a ir a las Cortes, sino que votaban indirectamente. Luego otra persona ya elegiría, en base a los votos anteriores, quién va a ir. Luego, creen que hay derecho que todos los ciudadanos deberían de tener derecho a una educación mínima, ¿no? Sea quien sea, seas campesino, seas lo que seas, tienes derecho a tener una educación mínima. Sería lo que se llama el derecho a las primeras letras, es decir, aprender a leer y a escribir. Ya es un gran paso. Para un campesino, saber leer es la diferencia entre poder aprender nuevas técnicas de cultivo o quedarte cultivando como se ha aprendido siempre, o como se ha hecho siempre. También es la diferencia entre poder eh, tener tu propia conciencia política o no tenerla. El que la gente empiece a poder leer y escribir es el inicio de la politización de la gente, de que las clases bajas empiecen a politizarse y a tener sus propias ideas, separadas de las que tuviera tenido la Iglesia. Antes, ¿quién controlaba todo? La Iglesia. Luego, garantías penales y procesales. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con el Código Civil y el Código Penal de Napoleón, que había venido unos años antes. Más, catolicismo, religión oficial y única. Esto va en contra de las ideas del liberalismo. En España, en la Constitución de Cádiz se dice que no hay libertad de culto, que aquí solo hay una religión y es la católica, apostólica y romana. Ya sabemos que es una concesión para los absolutistas. Tema sensible. Los absolutistas esto no pensaban transigir, era su línea roja. Y luego, ya hemos dicho antes que hay sufragio universal indirecto, pues lo mismo. Los diputados a las Cortes se eligen de forma indirecta.
Y ya una conclusión de qué significa la Constitución de Cádiz. Por cerrar, sería volver a insistir en que la Constitución de Cádiz fue el primer intento de establecer un sistema político de base liberal en España, un país que siempre había tenido una base absolutista y del antiguo régimen. Y luego lo que os había estado diciendo también antes, la Constitución de Cádiz es una referencia constante para todos los liberales que vendrán después. Y es casi un mito. Yo diría que es un mito directamente. Es más, hoy día, yo buscando en YouTube vídeos de las Cortes de Cádiz, estoy viendo un vídeo que era el típico vídeo de una persona que se nota que no es historiadora, porque era como todo muy mítico, como "Buah, las Cortes de Cádiz fueron la expresión de la nación española en su máximo esplendor". Ese tipo de cosas que es que no son verídicas historiográficamente, pero que se construyeron durante el siglo XIX para los liberales, que son gente que vivía en el siglo XIX, en el cual la conciencia histórica pues era muy, se llama positivista, era como que para ellos la historia siempre había sido una línea recta, ¿no? Como una, a ver, la historia es una y ya está. Pues para ellos, realmente la Constitución de Cádiz había sido el momento de máximo esplendor de la historia de España. Si para los italianos fue Julio César, pues para los españoles serían las Cortes de Cádiz. ¿Ok? Bueno, pues deberes, ya sabéis, hacer el texto 5 del Classroom, hacer el comentario de las Cortes de Cádiz. Tratad de hacerlo lo mejor posible, por favor, y lo hacéis en un papel aparte, a mano, por si yo lo quiero recoger, que es muy probable que quiera. Es muy probable.